al menos para mí, y es poder presentarnos ante las víctimas, poder escuchar de esas personas con esa humildad y con esa cosa tan linda que tiene la persona, y es esa sencillez de decirle lo perdono y de decirle a usted regáleme un abrazo. Es algo maravilloso, algo que el ser humano, por más malo que sea o por más errores que haya cometido, te dejan marcado, te dejan con ese sinsabor de que pudiste haber hecho algo para que eso no sucediera, pero sin embargo no lo hiciste. Pero también te deja con esa fortaleza de seguir ayudándole a esas personas a que sepan la verdad de todo lo que ha pasado y a que muchas personas lleguen a la plena verdad de lo que sucedió con sus familiares. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos Enfrentar ese temor. Que las víctimas y la sociedad conozcan la verdad sobre los falsos positivos es una de las prioridades de la Jurisdicción Especial para la Paz. El macrocaso 03 de la JEP se ocupa de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. La cifra 6.402 corresponde a las personas inocentes que murieron porque miembros de la fuerza pública decidieron mostrarlas como guerrilleros muertos en combate sin serlo. Hay pautas comunes en estos asesinatos, como un reclutador pagado. Puede ser un civil, un desmovilizado de un grupo armado o un exmilitar que lleva a las víctimas civiles a un lugar apartado, atrayéndolas con un señuelo, por lo general una promesa de trabajo. En otros casos, las fuerzas de seguridad sacaban a las víctimas de sus hogares. Así lo relata Blanca Monroy, una mujer antioqueña que llegó hace unas décadas al municipio de Soacha, en Cundinamarca. Nosotros llegamos a Soacha en el 2005. Llegamos a Soacha a vivir. En ese tiempo Julián era un adolescente y a los 3 años sucede y pasa que a mi hijo le proponen un trabajo y él se confía de las personas que le proponen el trabajo y se va con estas personas el día 2 de marzo. El día 3 de marzo llega a Ocaña, norte de Santander. A las 9 de la mañana lo recogen allí, el reclutador Alexander Carretero, lo recoge en el parque de Ocaña, lo lleva a un lugar donde le hacen supuestamente un retén militar. El tipo no lleva papeles de la moto, no lleva nada, entonces le dicen que se devuelva a Ocaña a recoger los papeles, pero que deje al muchacho allí. Él deja a mi hijo allí, se viene a Ocaña, cosa que él no regresó porque era el reclutador. A mi hijo lo recogen en ese lugar y lo llevan a otro lugar. Me lo torturan y me lo asesinan. La Jurisdicción Especial para la Paz investiga, juzga y sanciona los más graves crímenes ocurridos en el conflicto armado. En julio de 2018 abrió el macrocaso 03 relacionado con falsos positivos. Desde ese momento se inició un proceso de contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidad por conductas de miembros de la fuerza pública que llevaron a la desaparición y muerte de personas inocentes. A partir de ese momento, la JEP ordenó que se iniciaran las versiones voluntarias. Soy compareciente de la Jurisdicción Especial para la Paz por hechos ocurridos en el departamento del Casanare, en la Brigada 16. Estoy actualmente en audiencias de ampliación donde se han comentado la verdad de los procesos en los cuales yo participé. Estos procesos todos fueron en circunstancias que ya conoce el país, circunstancias que por presiones o situaciones que se vivieron en nuestra institución nos conllevaron a estas decisiones y a los mal llamados falsos positivos.
Para definir el macrocaso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, se estableció que las víctimas fueron en su mayoría campesinos, indígenas y pobladores de zonas rurales inicialmente señalados de ser colaboradores de la guerrilla. Después fueron habitantes de zonas urbanas en condición de vulnerabilidad. Vengo de Urumita, Guajira. Vengo a hablar sobre un proceso que tengo en la JEP. Soy muy poco acá en este sistema. Me pegan al proceso por 2 víctimas que hubieron. No sé por qué, porque hasta la hora yo sigo siendo inocente. Yo no era militar cuando eso. Fui militar, fui retirado. Y aproximadamente a 2 años quedé trabajando como informante. Y en los hechos hubo un operativo. No fue hacia la delincuencia, sea lo que fue supuestamente que se estaba buscando guerrilla, no. Fuimos hacia un cultivo que se encontraba de amapola, que son cultivos ilegales, y fuimos allá y para la hecha fuimos porque fuimos con el objetivo. Lo malo que hubo fue que se encontraron 2 señores en el cultivo, otro informante que iba, porque ante los ojos de Dios yo ni conocía para allá. Yo trabajaba directamente de la red de informantes, era con el DAS, cuando existía el DAS. Y yo fui el apoyo de ellos, el acompañamiento del DAS, porque el DAS no tenía la jurisdicción esa para allá. Entonces yo subí acompañando al ejército con el otro guía. Bueno, se capturaron los 2 señores, un señor ya bastante de edad, y otro como de 40 años, aproximadamente 40 años, ya un señor de 60 y pico de años en el cultivo. Bueno, yo hasta ahí me di cuenta que los capturaron. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en una primera etapa del fenómeno conocido como falsos positivos, las víctimas fueron principalmente campesinos o pobladores de zonas rurales, y en una segunda etapa fueron en su mayoría habitantes de zonas urbanas con pocos recursos económicos. A nosotros nos abrieron a cada quien, hicieron varios grupos, ustedes se van para allá, usted y esto, hasta la hora de la madrugada la misma noche, porque eso fue un 7 de marzo del 2007, sí, un 7 de marzo del 2007 fue eso. Y bueno, en la noche lo que supuestamente sucedió fue un combate, fue lo que ya al siguiente día, en las horas de la mañana, fue hasta donde nosotros llegamos, subimos hasta donde fueron los hechos, supuestamente, que había visto el combate, habían 2 bajas. Bueno, de ahí reportaron ellos que habían 2 bajas, que había un combate. No estuve de acuerdo, fui amenazado, me reservo los comandantes. Duré 6 meses esperando que Julián llegara, que Julián me llamara. A los 6 meses empiezan rumores en el barrio de que los jóvenes que están desaparecidos en Soacha están apareciendo muertos en Bucaramanga. Yo en ese momento yo no tenía idea de que hubieran más jóvenes desaparecidos, pues era mi caso, en ese momento no me interesaban los otros casos como cosa rara de los colombianos. La JEP estableció que entre 2002 y 2008 la cifra de falsos positivos llegó a 6.402. Esta conclusión se obtuvo a partir del contraste de distintas fuentes de información, entre ellas la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que reúne a varias organizaciones sociales y de derechos humanos. Semejante cifra refleja que los asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado fueron una práctica sistemática y generalizada durante el conflicto armado. Entonces empiezan con estos rumores, yo empiezo a investigar y me dicen que sí, que efectivamente en Soacha hay una cantidad de jóvenes desaparecidos y que entre esos jóvenes estaba el muchacho que vivía al frente de la fábrica. Cuando a mí me dijeron esto, pues se podrán imaginar que la tristeza era mucho más grande. Mucho más grande. La ilusión que yo tenía era que Julián estuviera vivo,
que en cualquier momento llegara a la casa y golpeara, yo abrir la puerta y verlo a él al frente, esa era mi ilusión y la ilusión de toda la familia. Es tal la cantidad de falsos positivos que la JEP agrupa casos individuales tomando en cuenta los patrones criminales, es decir, periodos de tiempo, espacios geográficos y características de las víctimas como género, edad, ocupación y condición socioeconómica. En 10 departamentos se concentra el 66% de las víctimas entre 2002 y 2008. Dentro del macrocaso se han priorizado la costa Caribe y los departamentos de Antioquia, norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas por falsos positivos. La dispersión geográfica de este crimen lleva a que haya víctimas en todo el país y a que se dificulte el hallazgo de los cuerpos. Yo decía, Dios mío, si Julián apareció muerto allá, ¿quién lo mató? ¿Y por qué él apareció allá? Y una parte tan lejos. Cuando mi esposo viaja a Ocaña y él llega allá a Ocaña y está haciendo las diligencias en la fiscalía y todo ese volate allá, a él le dice un militar que en este momento está detenido, a él le dice, ¿y si sabe don José que su hijo era todo un guerrillero? Y mi esposo le dice, no, miente, usted miente. Mi hijo no era un guerrillero, porque mi hijo el 2 de marzo a las 7 de la noche estaba con nosotros en Bogotá. Y el día 3 de marzo aparece muerto, pero esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Ustedes van a pagar por lo que le hicieron a mi hijo. Yo le di 2 años de mi tiempo al Ejército Nacional para que ustedes me vinieran a matar a mi hijo. ¿Ah? Esto no se va a quedar así. Al día siguiente él salió para acá con su hijo, le dimos cristiana sepultura y ya empezamos las madres a reunirnos. Desde que se conoció que en Soacha había un número significativo de víctimas, las madres, esposas y hermanas de muchos de los jóvenes asesinados empezaron a encontrarse para unir fuerzas. En octubre de 2019, en la audiencia pública que fue convocada por la JEP, una a una expusieron sus casos y presentaron a los magistrados las observaciones que tenían sobre las 31 versiones que hasta ese momento habían rendido los comparecientes de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander. Actualmente, en el caso 03, hay unos 1.750 comparecientes implicados. Habla uno de ellos. En estas audiencias con la Jurisdicción Especial de Paz, en comparación a las audiencias en la justicia ordinaria, son totalmente diferentes, de las cuales a uno le da tranquilidad, le da confianza, te da esa convicción de que realmente estás haciendo lo que realmente debiste hacer en algún tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque durante todos estos años se dijeron muchas mentiras en la justicia ordinaria, se dijeron muchas cosas que faltaban a la verdad, y llegar a esta justicia donde vos podés decir las cosas como son, donde desde que llegas te atienden de una forma diferente, no juzgándote ni mirándote de una forma despectiva, sino al contrario, mirándote de una forma donde te dan confianza y puedes hablar la verdad y descargar. El proceso con la G al principio fue bastante delicado. No delicado en el sentido de que de pronto nosotros dijéramos que pues la G, no, delicado en el sentido de que se empezaron a escuchar cuando empezó la Comisión de la Verdad, donde llevaron todas estas víctimas a Cuba, se reunieron y todo eso, donde empezaron a decir de que las personas que se acogieran a la JEP iban a recibir un beneficio. Por ejemplo, si una persona o un militar se acogía a la JEP, no decía la verdad completa que la JEP quería escuchar, y las víctimas, esa persona iba a pagar 20 años de prisión. Si la persona estaba en la cárcel, lo tenían detenido, y se acogía a este beneficio, esa persona iba a salir de inmediato en libertad.
Si una persona que se acogiera a la verdad y decía la verdad, que de pronto la JEP y la Comisión de la Verdad estuvieran esperando, solamente iban a pagar 8 años. Yo era una que decía, hijo de pucha, pero es que esto es una impunidad muy grande. La JEP es una impunidad. Yo siempre he dicho, y lo digo, que yo soy una mamá sedienta de justicia. Yo cuando entró la JEP, que el caso de Julián estaba a punto de terminar ya, llegar a las últimas instancias, ya para condenar a los militares, a los 19 militares que estaban implicados en la muerte de Julián, yo dije, hijo de madre, que los metan a la cárcel, que se pudran en la cárcel. Sí, que se pudran allá. Pero entonces ya, al escuchar la JEP, digo, bueno, ellos van a una cárcel, los condenan, van a la cárcel, pagan, pero ¿dónde se va a quedar la verdad? Ustedes, me imagino que ustedes van a querer saber quién dio la orden, de dónde vino la orden y por qué asesinaron a sus hijos. Y la Comisión de la Verdad y la JEP es ese método que están unidos para que estas personas se unan y digan una verdad. Hasta ahora, 1.185 víctimas se han acreditado y participan activamente en el caso 03. Quienes deciden acreditarse ante la JEP acceden a las versiones de los comparecientes, pueden hacer observaciones sobre lo que digan los miembros de la fuerza pública y solicitar pruebas. Además, tienen derecho a solicitar representación jurídica y apoyo psicológico. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Y pues ya ahorita prácticamente la JEP es como esa ventanita que nosotros confiamos en este momento. Confiamos para que de pronto estas personas digan la verdad. Por eso estamos hoy acá, o estoy acá sentado dando mi versión, poniendo en conocimiento mi experiencia ante la JEP, que para mí, sinceramente, ha sido lo mejor, porque ni 1000 años en la cárcel hubieran hecho sentir lo que yo sentí en este proceso. Puedes morir en la cárcel y no va a pasar esto que yo viví en estas circunstancias, en este acompañamiento, en esta etapa donde la JEP me ha dado una oportunidad de reparar y resarcir todos los daños y todos los errores que yo cometí. Y me siento muy orgulloso y muy tranquilo porque sé que esta jurisdicción ha hecho las cosas bien. Por ejemplo, ahorita vamos a tener un encuentro con 4 militares que, según parece, ellos sí están aportando lo que la comisión quiere saber. Entonces se va a hacer un encuentro con estos 4 militares. Vamos a estar frente a frente. De igual ya nos han dicho, ellos no pueden estar de pronto implicados en todos los procesos, de pronto no están implicados en la muerte de sus hijos, estarán implicados en otro. Pero entonces ya ellos van a decir, bueno, Julano dio la orden y como siempre han dicho, es que a nosotros nos estaban obligando, a nosotros nos estaban, o sea, como o lo hace o lo hace. Al menos para mí, y es poder presentarnos ante las víctimas, poder mirarlos frente a frente y poder decirles, y no solamente decirles, sino escucharlos, el sufrimiento, la ausencia de esos familiares a los cuales nosotros les quitamos. La JEP investiga, juzga y sanciona, y para ello el esclarecimiento de la verdad es un punto de arranque. Es un proceso en el que no solo participan los comparecientes, sino también las víctimas. Ellas tienen la oportunidad de estar presentes en las audiencias y de hacer observaciones a las versiones de los comparecientes. Entonces, como que la JEP es esa ventana que se va abriendo poquito a poquito para saber una verdad. Para nosotros, de pronto el día de mañana que yo me muera, de pronto me pueda ir tranquila, saber de dónde vino la orden. Hubo un militar que dio la versión y él dijo, la orden venía de arriba, la orden venía de la presidencia. A nosotros nos decían, de la presidencia nos decían, o le decían a mi comandante, le decían a mi general, le decían a esto.
No es fácil, pero sigo que esa labor que ellos realizaron fue muy grande, porque no es fácil usted enfrentar ese temor. Al menos para mí no fue fácil. De pronto para otras personas puede ser más fácil, para mí no fue fácil, porque no es fácil llegar a decirle a la persona a la que usted le hizo tanto daño, decir yo fui que le quité la vida a su hijo, o yo fui el que le arrebató a su hijo y jamás lo va a volver a ver, o a su papá, o a su hermano, o a su... O sea, es una situación muy difícil y gracias a ese acompañamiento se pudo salir adelante, se pudo realizar esa labor tan linda y acabamos montados en este tren que no para y espero que por mi parte no pare, que es lo importante. Dentro de este caso, la JEP priorizó las 6 zonas del país y los periodos de tiempo en los que más se incurrió en esta práctica. Una de estas zonas fue el Catatumbo. Allí se evidenció una política orientada a presentar resultados de bajas en combate que llevó a que en la fuerza pública se ejerciera presión desde mandos superiores. Además, se promovió una competencia entre unidades militares para ver cuál presentaba más bajas. Amenazas de destitución y recompensas llevaron a que se cometieran tantos crímenes. Una situación similar ocurrió en Valledupar, en el batallón La Popa. De lo ocurrido en estas 2 zonas del país, ya se han imputado cargos a varios miembros de la fuerza pública, incluso a militares de alto rango. Donde muchos militares decían, es que el señor Montoya nos tenía azarados. Donde usted quiere ser general como soy yo, sí, mi general, entonces, ¿dónde están los resultados? No, mi general, mire que yo tenemos contrabando de gasolina, tenemos contrabando de esto, hemos cogido. A mí no me importa los contrabandos, yo lo que quiero es ríos de sangre. Yo quiero es ríos de sangre. Y si usted quiere ser un general como yo, pilas, necesito resultados. Entonces, como a raíz de toda esa problemática que este señor les metía, pues ellos se veían de pronto obligados, no. En la Jurisdicción Especial para la Paz hay razones suficientes para considerar que los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado no fueron actos aislados, espontáneos ni tampoco esporádicos. Todos estos actos están interrelacionados y fueron cometidos como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Por esto son crímenes de lesa humanidad y no son amnistiables. También son crímenes de guerra, pues las víctimas de falsos positivos no eran combatientes, por lo tanto no podían ser blanco de la fuerza pública. Yo creo que lo que el señor presidente dijo en los medios de comunicación, que los muchachos no se habían ido precisamente a coger café, sino a delinquir alrededor de Ocaña. Fue como lo que a nosotros nos movió. En ese momento yo no me conocía con las mamás, ninguna nos conocíamos. Y fue lo que a nosotros nos impulsó a seguir peleando. Entonces, pues yo siempre lo decíamos, y yo siempre lo he dicho, mi hijo no era un subversivo, mi hijo no era un guerrillero, porque mi hijo fue un niño que fue criado muy humildemente en una familia muy pobre, porque hemos sido muy pobres, pero hemos sido familias humildes y le enseñamos a nuestros hijos a valorar la vida y a valorar lo que tenían. Él seguro, él le ofrecieron ese trabajo y él era como el segundo papá de la casa. En distintos puntos del territorio nacional se han hecho hallazgos de civiles que fueron asesinados o desaparecidos y presentados por la fuerza pública como bajas en combate. La JEP ya ha llamado a comparecer a varios de los presuntos responsables de estos crímenes y de esas audiencias han surgido resultados que no se habían dado en la justicia ordinaria. Por ejemplo, de las declaraciones de 18 comparecientes de la fuerza pública, fue posible obtener claves para encontrar, identificar y entregar de manera digna 5 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en Antioquia.
Varios casos similares fueron ocurriendo gracias a que la JEP ha convocado audiencias en las que los comparecientes se comprometen con la verdad. Vuelvo y digo, pueden pasar 100 años, 1000 años en la cárcel y eso no te va a ayudar tanto como esos instantes. Y esa tranquilidad que te da poder sacar a la luz tantas verdades a las cuales hemos faltado. Eso es muy importante, eso es para mí lo más importante de esta jurisdicción y lo que más me ha ayudado en mi proceso con todos estos años de ocultamiento de la verdad y de falsedades y de mentiras y de fraudes incluso. Entonces me siento muy contento, me siento muy agradecido con la Jurisdicción Especial de Paz, me siento muy agradecido con la Comisión de la Verdad por el acompañamiento y por el apoyo que nos han brindado. Cerca de 3.200 miembros de la fuerza pública se han sometido a la JEP y se han comprometido a decir la verdad. De ellos, 438 han presentado su versión en el caso 03 sobre falsos positivos. Cada uno de los casos de los falsos positivos ha implicado un gran dolor para las víctimas, un cambio de vida inesperado que ha traído enorme sufrimiento y desconfianza hacia el Estado. La JEP reconoce ese dolor, acompaña a las víctimas y promueve el esclarecimiento de verdad. Entonces, la JEP para mí es esa esperanza de ver una verdad, de saber quién dio la orden, de dónde vino la orden y por qué a los muchachos los tenían que asesinar en la forma. A Julián lo torturaron, a él me lo torturaron. Él cuando él vio que lo iban a matar, él metió sus manitos. Él seguro pensó que al meter sus manitos él se iba a proteger, pero no. Y donde 19 militares me lo matan a él solito. Y tienen el descaro de decir que Julián iba con 4 tipos más. Y los otros se le escaparon. El más de malas fue el hijo mío, que se dejó coger. ¿Ah? Le meten unas granadas en el bolsillo que no sirven para un carajo, que están oxidadas, no sirven para nada. Le ponen un revólver en su manito que no sirve para nada y en la otra mano le ponen la otra. ¿Ah? Entonces, es algo bastante triste. Es algo muy, muy, muy triste, muy triste. Y yo pienso que mis hijos no tenían por qué haber terminado de esa manera. Por ejemplo, Julián, él no le debía nada a nadie. Él no le hacía daño a nadie. Él lo único que hacía era trabajar para ayudarle a sus hermanitos. Él, a pesar de que era tan joven, él no le gustaba estar sin hacer nada. Entonces, él trabajaba y muchas veces llegaban los recibos y esto. Entonces, el papá le decía, mijo, usted me va a hacer el favor y me presta 30, 40, 50 mil pesos para pagar. Claro, papá, claro, y yo no tengo por qué, usted no me tiene por qué pedirme a mí prestado. Tenga, papi, aquí tiene, le daba 100,000 pesos, tenga, pague los recibos y lo otro pues lo coge para la casa, para lo que usted necesite. Así sucesivamente. Él veía que el hermanito no tenía zapatos, él llegaba a la casa con un par de zapatos. Él veía que la hermanita, en ese tiempo la hermanita chiquita tenía 8 años y él el día que le pagaba le decía, bueno, chinches, hoy quiero que estén arregladitos. Yo llego por allá a las 3 de la tarde, estoy llegando acá. Si ustedes no están bien pulidos y bien vestidos, no los llevo a la tienda. Ellos ese día, mejor dicho, ellos se bañaban, ellos estaban, y llegaba él de una vez, ¿qué hubo, chinche? ¿Ya están listos? Los cogía al uno de una manito y al otro de otra manito, se los llevaba para la tienda. Entonces, cuando ellos supieron de que él había muerto, ellos lo primero que me dijeron fue eso. Oliver me dijo, mamá, ¿y ahora quién me va a comprar las cosas para el colegio? Margeli llorando me dijo, mamá, ¿y ahora quién me va a llevar a la tienda a comprar garguerías? ¿Quién me va a llevar? Los otros pues ya estaban grandecitos, entonces fue una tristeza muy grande. Con las víctimas de falsos positivos hay una gran deuda, familias rotas, soledad y muchas veces la desesperanza que van dejando la ausencia y el recuerdo de que no debió irse de esa manera. Por eso la JEP insiste en que los responsables se sometan y se comprometan a contar la verdad en un contexto de diálogo respetuoso y de confianza. La Jurisdicción Especial para la Paz convoca a quienes cometieron estos crímenes para que participen de la reconstrucción del tejido social. Hombre, que no duden porque
mi experiencia es real. No tengo duda de que ellos siempre te van a apoyar. Hay muchas personas que dicen, no, es que te van a utilizar, te van a sacar la verdad y luego te van a dejar solo. Hombre, pues yo no lo veo así. Con base a mi experiencia, a lo que yo he vivido con ellos, me han apoyado desde el principio. Me han apoyado en todo lo que yo he querido hacer. Y es decir la verdad, contar la verdad y resarcir las víctimas. Y eso es lo más importante para mí. Eso es lo que yo creo y mi convicción es esa. No les dé miedo, no les dé miedo acudir a ellos. No les dé miedo contar su verdad. Es que llevamos mucho tiempo diciendo muchas mentiras. Y yo creo que es hora de que nos pongamos la mano en el corazón y digamos, hombre, la embarramos. Y la embarramos no solamente nosotros. Muchísima gente superior a nosotros la embarraron y nosotros hicimos parte de eso. Entonces, crean en la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo.